a pues degradar los alimentos más fácilmente. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a ver, ayer vimos esto. Anexé esta imagen donde más o menos se ve el peritoneo, esta bolsita que les digo. Este peritoneo va a ser parietal, la parte que está pegada hacia la musculatura, y visceral, la que está pegada en los órganos, ¿sí? Entonces, recuerden que hay órganos que no van a estar dentro del peritoneo, que se llaman órganos retroperitoneales, que van a ser los riñones, ¿sí? Kidneys. El esófago va a estar una parte del duodeno, el páncreas, los ureteros que vienen de la vejiga, las glándulas suprarrenales que están aquí en la parte superior de los riñones y que ahorita en sistema endocrino las vamos a ver. Y bueno, la vena cava inferior, la aorta tampoco van a estar dentro del peritoneo, van a estar posterior al peritoneo. Platicábamos del esófago, bueno, cavidad oral con los dientes, hablamos que los niños tienen 20 dientes, que en su primera dentición, posteriormente en los adultos tenemos 32 dientes, algunas personas no les salen sus terceros molares, algunas sí, pero en general tenemos 32 dientes que nos ayudan a triturar los alimentos. Vamos a tener a la faringe, tenemos 3 porciones de la faringe, nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Las que intervienen en el proceso alimenticio va a ser la orofaringe y la laringofaringe. Recordemos que les mencionaba que en la laringe tenemos como una lengüeta. Esta lengüeta se va a encargar de cerrar, ¿sí?, el paso hacia la vía aérea, y esta lengüeta se llama epiglotis. Entonces, cuando estamos respirando, la epiglotis está abierta, pero cuando comemos algo o tomamos agua, la epiglotis va a cerrar el tubo que va hacia la tráquea para que el agua o el alimento no se vaya a la vía respiratoria, ¿vale? Y este tubito de la laringofaringe se va a continuar por un tubo de mayor tamaño que se llama esófago. Este esófago va a ser el conducto donde pasa el alimento, va a tener una gran cantidad de músculo, por lo cual va a hacer un movimiento que se llama peristalsis, que es apretar para que vaya bajando el alimento, ¿sí?, el bolo alimenticio. Aquí tenemos dos esfínteres, les decía yo, tenemos una puertecita que está en la parte superior, que se llama esfínter esofágico superior, y esfínter esofágico inferior, que va a estar relacionado con el estómago. Debajo de ese esfínter esofágico inferior tenemos alcardias, que es una válvula que también impide que se regresen el ácido y los alimentos al esófago, ¿sí? Vamos a tener a nuestro estómago. El estómago va a estar conformado por su parte superior, que va a ser el fondo, el cuerpo en la parte central, la parte inferior se va a llamar antro, y la parte terminal se va a llamar o la región pilórica o de píloro, ¿sí? Este píloro es una válvula también que evita que los alimentos se regresen del intestino delgado hacia el estómago, ¿vale? Vamos a tener una curvatura mayor, que es esta, una curvatura menor, ¿sí? Y bueno, todo esto estos esfínteres van a evitar que se esté regresando el alimento. Recuerden que en el estómago tenemos células que producen moco, células que producen algo que se llama factor intrínseco para absorber vitamina B12, tenemos la producción de ácido clorhídrico y tenemos producción de algo que se llama pepsinógeno, ¿sí?, que nos ayuda a degradar proteínas. El moco va a ser para protección de la mucosa gástrica, el ácido clorhídrico para degradación y protección, el pepsinógeno para la degradación de proteínas, como les acabo de decir. Entonces, todo esto va a propiciar a que se haga el proceso digestivo. ¿Sí? Aquí estamos destruyendo, partiendo las partículas de los alimentos en sus porciones más pequeñas, ¿sí? Pero del todo no se realiza completamente, y entonces vamos a tener que utilizar otro mecanismo que está en la región del duodeno, ¿sí?, del intestino delgado, para terminar esta digestión de los alimentos, ¿va?
En el intestino delgado tenemos 3 porciones, como les digo, tenemos duodeno, yeyuno e ilion. Aquí nosotros vamos a tener una porción que es el duodeno, que hace digestión, y la porción de yeyuno y de ilion que se encargan de hacer la absorción de agua, absorción de vitaminas, de electrolitos, de azúcares, de proteínas y de grasas. Todo esto gracias a sus pequeñas microvellosidades. Estas microvellosidades son como pelitos que les digo, que ayudan a absorber todos estos nutrientes. ¿Por qué? Porque tenemos capilares sanguíneos dentro de estos microvellosidades. Entonces, todos esos nutrientes van a pasar rápidamente al torrente sanguíneo y se van a ir a las células que lo necesitan. También les mencionaba que dentro del intestino, tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso, nosotros tenemos un tejido, que es el tejido asociado a mucosas, ¿sí? Este tejido asociado, linfoide asociado a mucosas, es un tejido de protección, pertenece al sistema inmunitario. Entonces también dentro de esta región del intestino delgado vamos a tener unas placas, que son las placas de Peyer, que se van a encargar de, bueno, detectar cualquier microorganismo que esté ahí y que pues sea eliminado. También dentro del intestino delgado nosotros tenemos células que van a producir moco. Estas células se llaman células caliciformes, ¿sí? Y este moco va a ser para favorecer a que cualquier microorganismo que pudiese entrar al sistema quede pegado, ¿sí? Y con estos como deditos que tienen las microvellosidades se van barriendo. Imagínense como una ola en un estadio o como, no sé si han visto los corales que se mueven así como en ondas, así básicamente hacen como un movimiento en ondas para poder barrer todo ese moco y que sea eliminado, ¿sí? Son semejantes a los pelitos que tenemos en el sistema respiratorio que se llaman cilios. Estos cilios se encargan de mover el moco para ser expulsado posteriormente. Bueno, pues aquí estas microvellosidades ayudan a absorber, pero también ayudan a movilizar ese moco que están producidas por las células caliciformes. También tenemos una gran cantidad de mucosa. La submucosa va a estar en la parte un poco más superficial, donde pues ahí se va a transportar todos los nutrientes y posteriormente, gracias a movimientos de peristalsis, o sea, de contracción del músculo liso del intestino delgado, pues bueno, va a ir avanzando todo ese alimento que a lo mejor ya no tiene tantos nutrientes, ¿sí? Ya no se está necesitando todo ese alimento, ¿no? Vamos a tener también un jugo intestinal. Este jugo intestinal va a tener la característica de contrarrestar la acidez que tiene el ácido clorhídrico del estómago. Tiene una enzima que se llama peptidasa, ¿sí? Y esa peptidasa lo que va a hacer es controlar o evitar que se siga dando esta producción, hiperproducción de iones de hidrógeno, ¿sí? Este jugo intestinal va a estar dado también por unas enzimas que se llaman disacaridasas. Esas disacaridasas lo que hacen es romper las moléculas de azúcares, ¿sí? De la sacarasa, la lactasa y la maltasa. Aquí es donde empiezan unos problemas relacionados con la intolerancia a la lactosa, intolerancia a ciertas sustancias, les comentaba yo. Hay enfermedades como el sprue tropical, síndromes de mala absorción, muchos trastornos que se derivan en que dentro del intestino no podemos absorber apropiadamente ciertas sustancias, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Yo no lo absorbo y me provoca diarrea, ¿sí? Entonces, a lo mejor algunos de ustedes es intolerante a la lactosa, lo que hace es que entras en contacto con esa sustancia y te produce diarrea, inflamación, etcétera. Entonces, por ejemplo, las leches que están destinadas o deslactosadas, no es como que le quitan la lactosa, sino que le ponen una enzima para que tú puedas procesar esa lactosa, ¿vale? Entonces,
pues les digo, aquí es donde se presentan muchas de estas patologías que van a ver más adelante relacionadas con esto, ¿sí? Entonces, muchos pacientes que son intolerantes al gluten, que son intolerantes a la lactosa, pues bueno, después de consumir cierta cantidad de veces esas sustancias, pues se presenta el daño ya permanente, ¿no? Propiamente dicho. Y estas enfermedades tristemente todavía no tienen una cura, por así decirlo. Entonces, la cura es evitar esos alimentos o esas sustancias que provocan la diarrea, ¿no? Ahora, aquí ven más o menos pues todo el proceso que viene desde el esófago, que se va contrayendo mediante movimientos peristálticos, contracción y relajación del músculo liso, llega al estómago y entonces en el estómago, gracias a las sustancias que contiene, pues bueno, va degradando esas sustancias del bolo alimenticio y las convierte en algo que se llama quimo. Ese quimo va a pasar, pero en proporciones muy pequeñas, van a pasar de 3 a 5 mililitros. La leche deslactosada, sí, en el caso de las personas que tienen intolerancia a la lactosa. ¿Por qué? Porque lo que hacen es la enzima que a ti te falta para poder degradar ese tipo de azúcar, la contiene la leche. Entonces, por eso ya es más fácil utilizarla. Y es especial para eso, para que nosotros, en general, nosotros no deberíamos de tomar leche porque no tenemos enzimas destinadas a eso, pero el cuerpo se ha ido adaptando a tomar leche de vaca y entonces, bueno, pues ya empezaron a formarse estas enzimas, pero hay personas que no tienen esa enzima para degradar la lactosa. Entonces, por eso se le agrega la leche para poder acelerar ese procedimiento. ¿Sale? Pero, o sea, no es nada malo, no le pasa nada a De hecho, es la misma enzima que nosotros producimos a nivel intestinal. ¿Vale? ¿Qué les decía yo? Ah, que pasaba de 3 a 5 mililitros paulatinamente hacia el duodeno, ¿sí? Les comentaba también que posterior de 2 a 4 horas que tú ingeriste alimento, hay alimentos que todavía no van a ser digeridos por el estómago, que van a estar en la parte superior que se llama fondo. ¿Sí? Entonces, paulatinamente se van a ir degradando hasta, bueno, pues ya tener todos los alimentos ya triturados, degradados en partículas más pequeñitas. Y a esto yo les decía que tenemos en el duodeno una unión con la vesícula biliar y con el páncreas. Vamos a tener unos conductos, ¿sí? Va a ser el conducto biliar común y el conducto pancreático. El páncreas va a sacar su sustancia, su jugo pancreático, y la vesícula pues va a sacar su bilis, ¿no? Entonces van a hacer esa interacción dentro del duodeno y gracias a eso vamos a poder hacer el proceso de digestión. Ahorita lo vamos a ver más específicamente. Y bueno, posterior a este intestino delgado, vamos a tener al intestino grueso. Este intestino grueso mide aproximadamente 1.5 metros y 6 a 7 centímetros de diámetro. Va a contener varias partes que van a estar constituidas en colon o en el apéndice, que les decía yo que es una parte rudimentaria, el ciego, ¿sí? Y un poco más arriba del ciego va a estar esta válvula que va a unir tanto el intestino delgado como el intestino grueso, que se llama válvula ileocecal. Hay personas que no tienen esta válvula y entonces las heces fecales se mezclan con los alimentos y se hace un desastre. Entonces, esta válvula lo que va a hacer es pues mandar los alimentos que ya necesitan para que se haga todo el proceso de desecho, ¿sí? Pero no podemos estar regresando heces fecales a donde están los alimentos y etcétera, ¿no? Entonces, esta válvula ileocecal pues va a ser como una puerta que solo va a permitir el acceso a los alimentos para que sean absorbidos las últimas partes que sean necesarias y eliminados. Entonces va a ser el apéndice,
Y como decía ayer su compañero, para lo único que sirve es para que ganen dinero los cirujanos, porque para otra cosa no tiene ninguna función. El ciego, sí que va a ser la parte inicial de nuestro intestino grueso. Posteriormente vamos a tener el colon, sí, ya el colon ascendente, colon descendente y colon ascendente, transverso, descendente, colon sigmoides y ya la parte terminal va a ser la región rectal y la región anal, ¿sí? Estas regiones se van a caracterizar por tener unas líneas, ¿sí? Que se llaman tenias o taenias, y austras, que son como estas pequeñas cavidades que van a permitir pues que tenga mayor espacio este intestino grueso para poder pues filtrar y hacer los procesos de desecho, ¿vale? Este intestino grueso va a estar fijado en la parte posterior de nuestro cuerpo por el mesocolon, que es una parte del peritoneo. La primera parte, que sí es funcional, se llama ciego. Ese ciego mide aproximadamente 6 centímetros de largo, ¿sí? Y en la parte inferior va a haber esta sustancia o esta estructura rudimentaria que se llama apéndice. Este apéndice va a medir aproximadamente 8 centímetros. Este se inflama y tiende a perforarse o a reventarse por presencia de pelotas de excremento, fecalitos, se les llama, que pues obstruyen el paso, se empiezan a contaminar y bueno, producen una inflamación e infección del apéndice y entonces hay que retirarlo. Les digo, de otra función realmente no tiene, ¿sí? Y en la parte superior del ciego, pues vamos a tener a nuestro colon. Vamos a tener el colon ascendente, ¿sí? Que va a empezar del lado derecho. Si ustedes se lo sitúan en nuestro dibujito o en ustedes, el colon ascendente va a empezar a subir por el lado derecho del abdomen. Va a llegar a la región inferior de nuestro hígado y va a llegar a dar una vuelta. Esa vuelta se va a llamar flexura cólica. Es esta. Entonces sube, por aquí va a estar hígado y va a ser la flexura cólica derecha. Después va a continuar en forma horizontal este colon y se va a llamar colon transverso. Y va a descender del lado izquierdo, ¿sí? Donde va a dar otra flexura, que se llama flexura cólica izquierda o esplénica. Esplénica porque ahí está el vaso. Entonces, la flexura cólica derecha también se le llama hepática porque está el hígado y la flexura cólica izquierda también se le conoce como esplénica. Ahorita se los voy a poner aquí porque ahí está el vaso. Esplénica y hepática. ¿Vale? Entonces, esplénica y hepática porque en la esplénica ahí todavía está el vaso, ¿sí? Ahora, vamos a tener debajo de esa flexura cólica izquierda nuestro colon descendente. La parte terminal de nuestro colon descendente se llama colon sigmoideo. ¿Sí? Este colon sigmoideo va a entrar o va a estar cerca de la cresta de nuestro hueso ilíaco, ¿sí? Y va a proyectarse hacia la parte del medio. Entonces, nuestro colon sigmoide va a ir avanzando hacia la parte central de nuestro cuerpo y se va a unir a la cavidad que se llama ano. ¿Vale? Este ano o esta región rectal va a medir aproximadamente 15 centímetros de longitud. Va a estar delante del hueso sacro y coxigio que pertenecen a la región de la columna vertebral y también de la región pélvica. Y va a tener una región anal que va a medir de 2 a 3 centímetros de largo.
¿sí? Aquí yo les comentaba ayer que tenemos unas puertecitas o unos esfínteres que se llaman esfínter anal interno y externo, que es lo que nos permite que no nos estemos haciendo del baño sin que sintamos, ¿no? Entonces vamos a tener esta región que es la cavidad anal y vamos a tener esta región que es el esfínter externo y los esfínteres internos que van a contraer o van a funcionar como una puertecita para evitar que se esté abriendo, ¿sí? Sin control esa cavidad y entonces estén saliendo las evacuaciones fecales sin un registro, un control adecuado, ¿sale? Aquí también les decía yo que ahí pasan venas, ¿sí? Así como en las piernas, por estar mucho tiempo de pie o no tener una correcta circulación, me salen varices, bueno, pues lo mismo va a pasar aquí en las hemorroides. Y este es un tema que los pacientes lo toman como tabú, no sé por qué, o sea, pero no te dicen que tienen este problema hasta que ya se complica. Entonces, ustedes también lo tienen que ver como algo normal, es una parte del cuerpo normal, no es como que el paciente hizo algo extraño para tener hemorroides. Entonces, siempre preguntarle a los pacientes si han tenido sangrado, si han tenido algún problema para poder evacuar, si son muy estreñidos, ¿sí? Porque todo eso va a conllevar a que se pueda presentar la hemorroides. Si entre más esfuerzo haga el paciente por evacuar, pues más protruyen las venas, entonces más riesgo de hemorroides. Y el problema es que hay hemorroides que pueden estar aquí adentro, hay hemorroides que pueden salir. Y todas son feas porque todas duelen, pero hay unas que se pueden romper y provocar que estés sangrando cada vez que vayas al baño. Hay ciertos medicamentos que ayudan a controlar las hemorroides, ¿sí? Pero hay hemorroides que ni con el medicamento se controlan y entonces terminan en cirugía. Y son cirugías complejas, dolorosas y que tienden a infectarse. ¿Por qué? Porque pues es una región que tiene muchas bacterias, tiene nuestra microbiota, ¿sí? En nuestra microbiota nosotros tenemos una bacteria que se llama Escherichia coli. Ustedes la van a escuchar mucho, que provoca infecciones de vías urinarias, provoca infecciones en todos lados, pero en la región de intestino grueso nos ayuda a degradar y fermentar proteínas y carbohidratos. Entonces, es necesaria, pero también causa infecciones. Entonces, en esta región también tienden a producirse muchas infecciones en procedimientos quirúrgicos. También les comentaba ayer que en esta región se hace el tacto rectal, ya no están utilizados para cáncer de próstata, pero aún así pues es uno de los métodos más fidedignos para nosotros poder palpar o tocar la próstata del paciente y ver las características que tiene. Hay veces que también se hacen tactos rectales para poder ver las hemorroides o se hacen tactos rectales también para verificar que no haya ninguna lesión por virus de papiloma humano, ¿sí? Entonces, es una región susceptible. Aquí se realizan los enemas también, que son lavados para favorecer que los pacientes puedan evacuar. Si no pueden evacuar, ayer les comentaba también lo de la desimpactación, que bueno, es retirar la materia fecal del paciente, ¿sí? De forma manual para que pueda evacuar. Esto es en pacientes que tengan varios días sin ir al baño y que bueno, si no mejoran, pues ya son candidatos a procedimientos más invasivos, ¿va? Entonces, también traten ustedes de siempre interrogar a sus pacientes de cualquier problemática de este tipo, porque los pacientes son muy penosos, entonces no te van a decir de primera instancia que tienen alguna situación a nivel de cavidad o región anal, ¿sí? ¿Qué más se me puede estar pasando esto? ¿Por qué no? Voy a enseñarle las células que pertenecen a este intestino grueso.
Entonces nosotros aquí en el intestino grueso también vamos a tener células que producen moco, que son células caliciformes, y vamos a tener células que absorben agua, que son células absortivas. Sí, o sea, si por ejemplo una persona tiene un desgarre por alguna situación, o sea, si tuvo algún traumatismo, algún tipo, por ejemplo, violación o algún que introdujeron algún objeto, sí se observa, o sea, imaginen la mucosa, es como, mejor se las enseño porque no va a haber un punto de comparación. Mucosa, ¿no? Entonces se ve como un pequeño corte, se ve como una pequeña laceración y que obviamente al paciente le va a causar muchísimo dolor y se va a ver enrojecida el área. A ver si se logra apreciar. Que no sé por qué Google censura estas cosas, pero no censura otras cosas peores que aparecen. Es lo más cercano que vamos a poder. Lo voy a copiar para poner. Sí, o sea, se aprecia como una región más roja, ¿sí? Roja, que puede estar sangrando si el traumatismo fue muy severo, sí se logra percibir. Y obviamente si fue un traumatismo por algún objeto o por alguna violación, enseguida se aprecia. Sí, o sea, se ve como pequeños cortecitos, ¿sí? Tanto en la parte externa como en la parte interna. O sea, si tú haces la dilatación, porque se tiene que dilatar el esfínter externo, se va a observar en esa región, pues, daño o cortes, ¿sí? Entonces, nosotros en una exploración tanto vaginal como anal, nosotros nos podemos dar cuenta si algo sucedió, o sea, si hubo alguna introducción de algún objeto, si hubo algún traumatismo, si hubo algún tipo pues sí, de forzamiento, o sea, que haya sido agresiva la estimulación o la agresión, sí se puede dar una detección de esa manera. Entonces sí, o sea, sí se observa, en algunos casos puede ser sangrante y también el paciente o sea, se va a notar en la molestia que tiene, o sea, no se puede sentar o le cuesta trabajo, o cuando hace del baño va a estar sangrando o le va a incomodar mucho, entonces se tiende a observar ciertas características o ciertas actitudes en los pacientes. Y les va a tocar mucho esto de los desgarres, ¿sí? O accidentes en el baño o cosas extrañas, son más frecuentes de lo que ustedes se imaginan. Entonces el paciente, les digo, nunca les va a decir de primera instancia que eso pasó, al menos que se haga una exploración o que se empiece el interrogatorio ya específicamente a eso. Sí, también por relaciones sexuales, o sea, si ustedes ya están jóvenes, ya, que les me voy a andar con pues ustedes saben que ahorita hay prácticas de vaginales y prácticas de región anal. Entonces, si la pareja no utiliza adecuadamente un lubricante, se puede ocasionar un desgarro. Aparte de ocasionar un desgarre, te puede provocar una infección o a que empiecen a aparecer hemorroides, ¿sí? Porque estás lastimando, estás traumatizando el área. Entonces, o puede causar hemorroides, puede causar desgarro y obviamente mucho dolor, o puede provocar también, ya en situaciones muy extremistas, un prolapso rectal, o sea, que salga el recto. Pero lo más frecuente es esto de los desgarres, ¿sí? O en algunos casos la presencia de hemorroides y pequeños sangrados. Entonces tengan mucho cuidado en las prácticas porque también les van a preguntar sus pacientes. Entonces, utilizar lubricantes especiales para esa zona y estimular adecuadamente para evitar que tengan algún tipo de daño, ¿vale? Pero sí se presenta. Y también, por ejemplo, en cavidad vaginal sucede lo mismo, o sea, si no hay una correcta lubricación, se va a desgarrar la mucosa y entonces va a producir un daño y va a estar más susceptible a enfermedades o a infecciones. ¿Va? Pues espero haber contestado más o menos la pregunta.
¿qué les decía yo? Ah, de las células que conforman el intestino. Entonces va a haber células que absorben y células que secretan moco. Aquí en las células que secretan moco, pues va a ser para lo mismo, para cualquier microorganismo que se detecte que está ahí causando algún daño, pues queda pegado y se expulsa, ¿vale? En el caso de las células absortivas, usualmente nada más absorben agua, ya muy pocos nutrientes van a quedar libres, ya casi todo fue absorbido por el intestino delgado. En el caso también, en comparación del intestino delgado y el intestino grueso, el intestino grueso no tiene tantas adaptaciones y no tiene microvellosidades, a diferencia de nuestro intestino delgado que tiene múltiples microvellosidades que nos ayudan a absorber. ¿Sale? Y les decía yo, tenemos unas estructuras que se llaman tenias y otras que se llaman austras. Estas tenias van a recorrer casi todo el intestino, que son estas líneas centrales. Estas tenias van a recorrer casi todo el intestino grueso y vamos a tener estas austras que le dan al intestino grueso como esa apariencia de gusanito, así como corrugado, ¿sí? Que nos ayudan pues a tener mayor espacio. Pero hay algunas situaciones donde dentro de estas austras se pueden empezar a formar pequeñas bolitas que se llaman pólipos. Entonces esos pólipos son como tumoraciones que no deberían de estar ahí y que pueden producir un sangrado. Usualmente no son malos, pero podrían convertirse en células malignas posteriormente. Si no se les da un seguimiento adecuado, pues pueden modificar su información genética, ¿va? En cuanto al intestino grueso, pues aquí se va a hacer ya todo el proceso de desecho del quimo, ¿sí? Aquí va a ir un proceso más lento conforme va pasando de la válvula ileocecal hacia, hacia el ciego y vas a empezar a secretarse una hormona, ¿sí? Esta hormona va a ayudar a que se relaje el esfínter, ¿sí? Que está en la región que está dividiendo intestino delgado con estómago y para que se relaje también la válvula ileocecal. Esta hormona se llama gastrina. Entonces, se va a empezar a dilatar el esfínter, pasa cierta parte del quimo al intestino delgado y cierta parte de la sustancia que ya estaba en intestino delgado pasa a la válvula ileocecal para continuar su proceso. Aquí nosotros vamos a tener un movimiento un poco más lento en la peristalsis, ¿sí? Que es la contracción muscular. Entonces, el alimento llega al ciego y se empieza a acumular en el colon ascendente y empieza a haber un proceso, un movimiento, ¿sí? Y cuando se da un proceso ya de desecho ya constante, estas austras o estas bolitas se van a empezar a contraer, ¿sí? Esta contracción va a permitir que vayan avanzando el material de desecho. Por ejemplo, aquí está el material de desecho. Entonces se contrae esta austra y permite que avance otro poquito. Se contrae esta austra, avanza otro poquito. Entonces va a ir haciendo un movimiento hacia arriba, ¿sí? Posteriormente empieza una distensión, o sea, se empieza a hacer más grande el intestino hasta cierto punto, empieza a ser más elástico y permite que se pueda almacenar mayor cantidad de alimento que va a ser desechado, ¿sí? Va a seguir avanzando y entonces pues va a llegar a la región del colon transverso, va a llegar a la región de colon descendente y posteriormente pues va a empezar un proceso que se llama defecación. En cuanto a la digestión química, o sea, con sustancias que se hace dentro del intestino grueso, básicamente
aquí se va a preparar para eliminar cualquier cantidad de carbohidratos que pudiesen haber quedado ahí gracias a la microbiota. Lo que va a hacer la microbiota es descomponer o va a favorecer a que estos carbohidratos se terminen de descomponer, también las proteínas, ¿sí? Además, van a ayudar a descomponer otras sustancias como la bilis, van a ayudar a descomponer una estructura principalmente que se llama, una cosa que se llama estercobilina, que es la que le va a dar el color café a las evacuaciones fecales. Ahorita se los voy a poner aquí. La estercobilina es lo que producen las bacterias cuando fermentan de la bilis. Entonces la estercobilina es dada la coloración marrón y está dada por la fermentación de la bilis por la microbiota. La coloración normal, pues les digo, es esta coloración marroncita que está dada por la estercobilina. Vamos a tener también en esta región gases, ¿sí? Que son los característicos que van a darnos gracias a la liberación o a la fermentación de estos carbohidratos, ¿sí? Entonces van a ser gases de hidrógeno, de dióxido de carbono y gas metano, ¿sí? Que son las famosas flatulencias. Entonces, gas metano, dióxido de carbono e hidrógeno, ¿sí? Y además, pues nos van a ayudar a absorber pues el agua que pudo haber quedado flotando ahí, que no hubiese sido absorbida adecuadamente, pues también nos ayuda a absorberla. También en esta región tenemos la absorción de vitaminas, y estas sí son bien importantes, la vitamina B y la vitamina K, que les digo que interviene en la formación de factores de la coagulación que ayudan a coagular la sangre. Entonces, a los bebitos cuando nacen, nosotros les aplicamos una inyección con vitamina K para evitar, pues, sangrado o hemorragias. Y eso lo van a ver ya en pediatría. ¿Qué más? Bueno, ya conforme pues va avanzando, ¿no? Va avanzando, se hace la absorción de ciertas vitaminas, se empieza a dar la descomposición de proteínas y de carbohidratos, vamos a empezar a formar las heces fecales. Entonces, aquí nosotros vamos a tener en un proceso en el que el intestino delgado al intestino grueso pasa el alimento, va a ser un proceso de 3 a 10 horas, ¿sí? Entonces, toda esta sustancia se va a empezar a convertir en una sustancia más sólida y se va a llamar heces, ¿sí? O materia fecal. Esas heces van a ser dadas por agua, va a tener células epiteliales del intestino, va a tener bacterias, todo esto se los voy a poner, que va a ser pues casi todos los productos de desecho del alimento. Entonces las heces van a estar compuestas por agua, van a estar compuestas por células epiteliales, vamos a tener también que están compuestas por sales inorgánicas, bacterias y alimentos. La consistencia debe ser semisólida, pero en algunos casos cuando hay estreñimiento, pues es más sólida, cuando hay diarrea, pues es más líquida, pero lo normal es que sea semisólida, ¿sí? De color marrón. Nosotros en las heces fecales vamos a como tal a eliminar muy poca cantidad de líquido. Usualmente nosotros vamos a eliminar cuando mucho unos 100 mililitros de agua por las heces fecales, pero es muy poco realmente, no es proporcional a la sudoración o a la orina, ¿sale? Vamos a tener también
un reflejo que se llama reflejo de defecación. Este reflejo de defecación es cuando tu intestino y tu recto saben que ya tienes que evacuar, que ya tienes que distender ese esfínter para que puedas pues ya ir al baño y hacer popó, ¿no? Entonces, vamos a empezar con movimientos peristálticos. Entonces, ya aquí tú sabes que tienes que evacuar. O sea, tu cuerpo ya sabe que el intestino ya tiene cierta cantidad de excremento y que lo tiene que eliminar. Entonces, va a empezar a dar una contracción de paulatina y va a causar peristalsis. Entonces, esa peristalsis va a acelerar el proceso para que las austras estas vayan contrayéndose y entonces vaya avanzando más fácilmente hacia la región del recto y la región del ano, ¿sí? Entonces, este reflejo de la defecación va a ocurrir principalmente cuando se mandan impulsos del cerebro que dice, ¿sabes qué? Ya como que ya está muy distendido tu intestino, ya debes de ir al baño. Entonces manda el estímulo para que se relaje el esfínter y entonces pues podamos evacuar. Las personas que no tienen control de sus esfínteres puede ser por un daño en los nervios o puede ser también por algún problema a nivel del esfínter, o sea, que no tenga tanta fuerza o tanta musculatura el esfínter. También el hecho del estreñimiento, yo les decía que está muy relacionado. Si la persona no tiene una dieta adecuada en fibra, en verduras, en alimentos, pues va a producir también que nos cueste trabajo evacuar. Usualmente puede pasar en todos los músculos, todo el músculo liso. Tenemos peristalsis también o contracción en la región de útero y en la región de la vejiga, sí, que son las más frecuentes. Pero habitualmente donde se da más esta peristalsis o esta contracción de músculo liso va a ser en aparato digestivo, ¿sí? Porque en nosotros la contracción es muy específica, o sea, en situaciones muy específicas como el parto, ¿sí? No es tan frecuente como aquí. Aquí esta peristalsis es constante, entonces se está contrayendo constantemente para poder ir avanzando o desechando todo ese material que ya no necesitamos. Dime, Mildred. Maestra, disculpe, y por ejemplo, cuando en ciertas ocasiones la coloración del excremento no es marrón. Bueno, aquí puede ser por muchas situaciones, o sea, puede ser porque hay un problema a nivel de hígado, sí, o a nivel de vesícula. La bilis viene del hígado y de la vesícula, ahorita lo vamos a ver. Entonces, si no tenemos esta bilis, pues no se puede hacer fermentación de la bilis y por ende no tenemos estercobilina. Entonces, si nosotros tenemos un problema en bilis que viene de hígado y de vesícula biliar, probablemente nuestra popó va a ser de color blanco. A eso se le llama acolia, que no tiene color. Acolia, se le ponen A y colia. Y cuando hay un cambio de coloración a verde o amarillo, también puede estar dado por infecciones. Usualmente el color verdoso es asociado a más pérdida de moco. El color amarillento también es relacionado a infecciones usualmente. Y cuando hay una apariencia rojiza, ahí sí hay que diferenciar, porque puede haber un sangrado de tubo digestivo, que puede ser sangrado de tubo digestivo alto, sangre de tubo digestivo bajo. ¿A qué me refiero? Si es sangre de tubo digestivo alto, es antes del estómago, ¿sí? Entonces, esa sangre va a ser diferente o va a tener características diferentes en la popó. Entonces, si el sangrado es de intestino grueso hacia abajo, la coloración en sangre se va a ver como rojo brillante.
Pero si es de estructuras en la parte superior o que ya pasaron por el estómago, por el ácido o por el intestino grueso, esa coloración se va a ver más café, ¿sí? Entonces, aquí sí se necesita un examen y una endoscopía. Una endoscopía es un estudio que te mete en una camarita, ya sea por la boca y se van por todo el tubo digestivo, o una como tal colonoscopía, que es al revés, o se ingresan por la región anal y entonces pues se va haciendo todo el trayecto del tubo digestivo inferior. Entonces, depende mucho, ¿no? Pero también sangrado en las heces fecales, pues nos pueden decir si tenemos algún sangrado en estómago, en intestinos, en el esófago, y actuar conforme sea necesario. El especialista que ve todos estos problemas se llama gastroenterólogo. No sé, creo que ayer no se los dije, no me acuerdo. Gastroenterólogo. ¿Sí? Ellos son los que se encargan de ver todos los trastornos relacionados con el aparato digestivo, ¿sí? Y los que se encargan de ver los trastornos relacionados con la región del recto y la región del ano se llaman proctólogos. Que hay poquitos, pero sí hay médicos proctólogos. ¿Vale? Entonces son los especialistas en la región de recto y ano. ¿Qué más les iba a decir? Les decía lo de la dieta. En cuanto a la dieta, si el paciente no consume verduras, no consume fibra, no tiene una adecuada ingesta de agua, esto va a favorecer el estreñimiento, ¿sí? Entonces esas heces fecales se van a volver duras, van a ser secas y le va a costar mucho trabajo poderlas eliminar, ¿vale? La diarrea, pues es todo lo contrario, aumenta la frecuencia de las veces que el paciente va al baño y pues las evacuaciones son mucho más líquidas. Entonces, para lo que a mí puede ser diarrea, para otro paciente no, ¿sí? Entonces, depende del paciente cómo es que habitualmente hace del baño, como tú vas a saber si el paciente tiene diarrea o no, ¿sí? Porque a lo mejor el paciente siempre hace aguadito, toda su vida ha hecho así, ¿no? Entonces, a lo mejor para él es normal, pero para mí a lo mejor que yo no hago aguadito, si es raro, ¿no? Si hay un problema. Entonces siempre hay que preguntarle, por eso está la tablita que les enseñaba yo ayer, que es didáctica para preguntarle a los pacientes cómo son sus evacuaciones normalmente, y también podemos hacer diagnósticos de el síndrome de intestino irritable, ¿sí? Que son las que, o la colitis nerviosa, que como les decía yo ayer. Déjenme ver la tablita, me parece que estaba acá. Ajá. Sí, entonces ahí, bueno, ya el paciente te va a decir cómo es su excremento y ya, pues nosotros podemos hacer nuestro diagnóstico, ¿vale? Entonces, aquí nosotros estamos hablando del tubo digestivo. Ahorita les voy a explicar acerca de las glándulas anexas, que es el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Bueno, estas son las glándulas salivales, está la parótida, que es la que nos da las famosas paperas, que parece estar un esquema de vacunación especial para paperas. Glándula submandibular y la glándula sublingual, que está debajo de la lengua. Y vamos a hablar de uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo. Yo diría de los principales, que es el hígado. El hígado es la glándula, ¿sí? Aparte de ser un órgano, se considera una glándula y es la más pesada de nuestro cuerpo. Esta pesa entre 1,4 kg a 1,500 kg y tiende a tener una coloración como de color vino, de color rojiza marrón, ¿sí? Depende mucho. Y este hígado va a estar debajo del diafragma, del músculo diafragma, y va a ocupar gran parte del hipocondrio derecho. Ahorita vamos a repasar eso de las regiones abdominales. Entonces va a ocupar gran parte del hipocondrio derecho y parte del epigastrio, que es la parte central. Y debajo
de este hígado vamos a tener otra glándula que se llama vesícula biliar. Si vienen pegadas, o vienen en la parte inferior, ¿sí? La vesícula biliar mide aproximadamente de 7 a 10 centímetros de largo y tiene una forma como de pera. Ahorita se los voy a mostrar en una imagen. Nada más permítanme un segundito. Permíteme. Listo. Entonces, les decía yo, tenemos al hígado y en la parte de atrás vamos a tener a la vesícula biliar, ¿sí? Que bueno, son los más, los que van a estar produciendo esta sustancia que se llama bilis, ¿sale? Entonces, esta cosa que se ve como de color verde ahí es nuestra vesícula, ¿sí? Y va a estar pegada en la parte posterior de nuestro hígado. Entonces, nuestro hígado va a tener dos porciones o dos lóbulos, ¿sí? Va a tener un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, ¿vale? Entonces va a tener nuestro lóbulo derecho, nuestro lóbulo izquierdo. El lóbulo derecho es más grande que nuestro lóbulo izquierdo, ¿sale? Vamos a tener también en la parte de atrás que va a pasar por ahí la vena cava inferior y cerca de esta vena cava inferior va a salir del hígado la vena porta, ¿sí? Esta vena porta va a venir de la unión de varias venas que drenaban ahí y que posteriormente pasaban al hígado, ¿sí? Y también en la parte de atrás del hígado vamos a tener ciertos conductos que están unidos a la vesícula. Ahorita se los voy a enseñar acá. Dentro, ¿sí? En la parte de atrás del hígado también vamos a tener una porción que se llama ilio, ¿sí? En ese ilio, que es muy parecido al ilio de la región del pulmón, de la región como tal, de los riñones, nosotros vamos a tener un ilio en el hígado y en ese ilio van a entrar venas, van a entrar arterias, van a entrar vasos linfáticos, nervios y pues van a estar dándole la irrigación y drenaje o sea, le van a dar sangre oxigenada y van a sacar sangre desoxigenada de nuestro hígado, ¿vale? Ahora, ¿cuáles van a ser sus principales funciones? El hígado nos ayuda principalmente a procesos de metabolismo. Es una de las principales funciones que va a tener. Además, nos ayuda a almacenar grasas, almacenar carbohidratos en forma de glucógeno, nos ayuda a sintetizar proteínas, nos ayuda a almacenar hierro, nos ayuda a transformar amoníaco en urea, nos ayuda a quitar todas las sustancias tóxicas que provienen del alcohol, de la nicotina y de diferentes drogas, y además me ayuda a producir la bilis que va a ser almacenada en la vesícula biliar, ¿sí? Vamos a verlo por acá. Además de esta región, nosotros vamos a tener una parte que se llaman lobulillos hepáticos. Estos lobulillos hepáticos
van a ser como pequeñas porciones dentro de nuestro hígado. Y en cada, como tal, lobulillo, vamos a tener una arteria, vamos a tener una vena, un vaso linfático y un conducto que está sacando, que está secretando bilis, ¿sale? Entonces tenemos en nuestro lobulillo hepático venas, tenemos la arteria, tenemos un linfático, nervios y un conducto biliar que ayuda a mandar la bilis a la vesícula biliar, ¿sí? Entonces son pequeñas estructuras. Y estas estructuras de los lobulillos van a estar dadas por las células del intestino, del hígado, que se llaman hepatocitos, ¿sí? Entonces las células del hígado se llaman hepatocitos y son las que nos ayudan a, bueno, a dar esta función de los lobulillos hepáticos, que son pequeñas porciones dentro del hígado, ¿sí? Son pequeñas como eh, regiones hexagonales que nos ayudan a dar esta filtración, ¿sí? Tienen gran cantidad de red venosa para poder hacer el filtrado adecuadamente de sustancias. Aquí el hígado va a recibir sangre de la vena porta, que procede también de la unión de varias venas que proceden del estómago, del intestino. También recibe sangre oxigenada de la arteria hepática y las venas que van a salir de los lobulillos la van a llevar a la vena cava inferior, o sea, todas las venas que están dentro de los lobulitos o los lobulillos hepáticos van a drenar a la vena cava inferior, que posteriormente pues ingresa al corazón. Otra de sus funciones pues va a ser el metabolismo de los lípidos, metabolismo de proteínas, nos va a ayudar a eliminar ciertas hormonas que ya no estén funcionando, nos ayuda a producir los factores de la coagulación, activa la vitamina D, que es la vitamina que nos ayuda a absorber más fácil el calcio, nos ayuda a excretar bilirrubina también, que es una sustancia importante tanto en hígado, en vesícula y en región de páncreas. Nos ayuda a guardar hierro, nos ayuda también a mantener nuestro sistema o nuestra homeostasis corporal, ya que está eliminando constantemente los eritrocitos que ya no funcionan junto con el vaso, pues está modificando o está eliminando estos eritrocitos para que sean reemplazados por nuevos, ¿sí? Entonces, aquí el hígado va a producir la bilis, que va a ser una sustancia que emulsiona o que hace que protruyan las grasas, neutraliza la acidez del quimo que viene de la región intestinal y favorece la absorción de los ácidos grasos que contenga el alimento. Esta bilis va a contener algo que se llaman sales biliares, proteínas, colesterol y hormonas, ¿sí? Y va a tener un pigmento de color verdoso que se llama bilirrubina, ¿sí? Esta bilirrubina va a estar producida por las células hepáticas que se llaman hepatocitos y se van a ir mandando por los conductitos que están en esta región del hepatocito. Estos conductitos amarillos que se ven aquí van a estar drenando hacia la vesícula biliar, ¿sí? Entonces de la vesícula biliar se van a almacenar y posteriormente van a llegar al intestino delgado en su porción de duodeno, ¿sí? Ahorita vamos a ver una imagen acá del hígado. Lo pueden ver mejor. Permítanme un segundito, nada más que lo...
Entonces, bueno, esto es un lobulillo hepático. Si ustedes ven, tiene gran cantidad de venas, ¿sí? También tiene, aparte de las venas, tiene arterias y tiene estos conductitos, que son los conductillos biliares, que van a mandar la bilis a la vesícula biliar, ¿sale? Entonces aquí igual están las venas, aquí están las arterias y va a mandar por los conductitos hacia la vesícula biliar para que sea, pues se dé este proceso de liberación en la región del duodeno. Ahora. Vamos a verlo aquí. Vamos a ver. Nuestra vesícula, como les digo, va a estar en la parte posterior de nuestro hígado y se va a encargar de almacenar y secretar posteriormente la bilis, ¿sí? Esta, como tal, va a tener una mezcla compleja de sales biliares, de agua y de colesterol, ¿sí? Además, va a ser pues para emulsificar las grasas o para hacer que se puedan degradar más fácilmente. Entonces vamos a tener esta unión con el hígado que se llama conducto hepático común como tal, derecho e izquierdo. Y este conductito que está pegado al hígado va a darnos un conducto hepático común. Este conducto hepático común va a llegar hacia a la vesícula. Esta vesícula va a empezar a almacenar la bilis para posteriormente, cuando sea necesario, se secreta mediante el conducto colédoco y el conducto pancreático hacia el duodeno. ¿Sí? El conducto pancreático pues va a liberar el jugo pancreático que produce el páncreas. Entonces aquí lo vemos un poquito mejor. Aquí va a estar almacenada la bilis, en este caso pues es una animación de personas que tienen piedras en la vesícula, pero bueno, en condiciones normales nosotros vamos a tener almacenamiento de bilis ahí y va a estar pasando constantemente la bilis hacia el duodeno. Ahora, si por alguna razón se empiezan a formar piedras que pueden ser de colesterol, pueden ser de calcio, pueden ser por una infección, se va a obstruir el paso de estos conductos y entonces eso hace que se acumule la bilirrubina, ¿sí? O la bilis que se está produciendo a nivel hepático. Entonces, eso hace que las personas presenten algo que se llama ictericia, ¿sí? La ictericia es una coloración amarillenta de la piel. Ustedes lo van a ver bastante en los pacientes que tengan problemas de vesícula, problemas de hígado y también problemas de cáncer de páncreas y también en niños recién nacidos que son pretérmino también tienen cierta situación con la bilirrubina. Ahorita se los voy a explicar. Entonces esta ictericia es una coloración amarillenta de la piel. Y bueno, nos va a dar como lugar, ya que es por la acumulación de la bilirrubina. La bilirrubina. Entonces, esta acumulación puede ser como tal de origen hepático o de origen prehepático. ¿Sí? Puede ser por muchas situaciones.
puede ser por una obstrucción, puede ser también por una enfermedad o cirrosis hepática, o porque se está produciendo una cantidad exagerable de esta bilirrubina también. En el caso de los niños, se llama ictericia neonatal y está dada como tal por una leve acumulación de bilirrubina, pero que poniendo a los niños en la incubadora con una luz especial azul, tienden a mejorar bastante bien y esta coloración amarillenta de la piel pues tiende a quitarse rápidamente, ¿sí? Entonces a eso se le llama ictericia neonatal. Las demás casi todas están relacionadas con problemas en hígado, problemas en vesícula, problemas en páncreas, ¿sí? Y es la acumulación de la bilirrubina. Ahora, las células del hígado son los hepatocitos. Se me puede estar pasando. Bueno, el pigmento principal de esta bilis pues va a ser la bilirrubina. El pigmento principal de la bilis, que es la que le da la coloración verdosa. Déjenme ver aquí. No, la bilis y la bilirrubina, o sea, están unidas, pero no es lo mismo. La bilirrubina va a ser lo que le va a dar el color, ¿sí?, a la bilis. La bilis es la sustancia, ¿se cuenta? Como cuando le echamos suco al agua, ¿no? Entonces, la bilirrubina va a ser el suco, ¿no? Entonces va a ser que va a darnos como tal el agua de sabor, que es la bilis, por así decirlo. Entonces, esta bilis va a estar pigmentada gracias a la bilirrubina. Nuestras células del hígado producen aproximadamente de 800 a 1000 mililitros de bilis diariamente, ¿sí? Usualmente va a tener una coloración amarillo verdosa, en algunos casos puede ser de color más verde pardo, pero usualmente es una coloración entre amarillo y verdoso, ¿sí? Y pues va a tener un pH alcalino, ¿sí? No va a ser tan ácido, entre 7.6 a 8.6, que va a ayudarnos a neutralizar pues el pH ácido del estómago, ¿sí? Entonces, esta bilis va a pues ayudarnos a degradar o emulsificar estas grasas y también pues a la degradación de ciertos productos que están relacionados con la bilirrubina en el intestino grueso, pues nos va a dar la coloración marrón, ¿sí? Que va a ser la estercobilina, que va a derivar de esta bilirrubina que fue pues ya digerida por la región del intestino grueso, ¿vale? Ahora, pues principalmente su finalidad de esta bilis es degradar o romper las grasas para que sea más fácil poder hacer el proceso de digestión, ¿sí? Entonces todo va a drenar desde el hígado, como les digo, desde el conducto hepático, llega al conducto hepático común y ese conducto hepático común va a drenar al conducto cístico, que se llama. Este conducto cístico va a mandar o va a llenar la vesícula de bilis y cuando sea necesario, pues en el conducto biliar común va a empezar a drenar la bilis, la vesícula hacia el intestino delgado. Muchas veces hay piedras que impiden que eso suceda y entonces el acumular bilirrubina te da bilis, te va a dar esa coloración amarillenta por el aumento de bilirrubina, ¿sí? Del pigmento, ¿sí? Entonces, eso es principalmente cuando tenemos piedras en la vesícula o tenemos cáncer de páncreas o problemas de cáncer o cirrosis hepática, también pues nos va a dar esos cambios en la piel o coloración de la piel y mucosas. A lo mejor ustedes han visto o han tenido hepatitis, pero yo que no, pero
A lo mejor conocen a alguien que tiene hepatitis, y a lo mejor han visto que se les pone como amarilla las manos, la cara, y es por eso. O a lo mejor conocen a alguien con cirrosis, conocen a alguien que haya tenido, Dios no quiera, cáncer de páncreas, que bueno, se empiezan a poner amarillos también sus ojos, porque pues está dando esta acumulación de pigmento. ¿Sale? Entonces, básicamente, pues la producción de bilis va a estar dada por esto, por el hígado, y el almacenamiento va a estar dado por la vesícula. La vesícula nos da mucha guerra porque pues tiende a obstruirse el paso y entonces se inflama y hay que quitarla y bueno. Pero su principal función es almacenar la bilis para poder degradar las grasas. ¿Sí? Entonces, dime, Luis. Maestra, Dime, hija. ¿qué había dicho sobre la bilirrubina? La bilirrubina es un pigmento, es un color, como si fuera un colorante, ¿sale? Que te da una coloración como amarillo verdoso, más o menos, de pues de nuestro pigmento que es la bilis, ¿sí? Pero también cuando nosotros tenemos una acumulación exagerada de este pigmento, nos va a dar una situación que se llama ictericia, que es esa como coloración amarillenta de la piel, ¿sale? Pero la bilirrubina en sí es el pigmento que le da el color a esta sustancia que se llama bilis. ¿Sale? Maestra, pero ¿por qué cuando están chiquitos o cuando son recién nacidos, el pediatra más bien le dice a las mamás que los pongan al sol? Porque hay una ligera Que producción porque supuestamente si no... Sí, hay una ligera producción de bilirrubina, es lo que les decía ahorita, de la ictericia neonatal, que se da en niños usualmente pretérmino. Entonces, estos niños salen con una coloración como amarillita de la piel. Dependiendo de la severidad, si hay mucha acumulación de bilirrubina, los niños no pueden salir del hospital. Entonces, se tienen que quedar en la incubadora con una luz especial, una luz azul, que ayuda a absorber esa bilirrubina. En el caso de los niños que tienen muy poquita pigmentación, se les recomienda, como dices tú, Sal, que lo saquen al sol para que se absorba más fácilmente esta bilirrubina. Es algo fisiológico, es algo normal al bebé. Muy raras ocasiones le va a pasar algo, al menos que ya la producción de bilirrubina haya sido sumamente excesiva, pero es muy, muy extraño. Usualmente la mayoría pues se queda ahí una semana, semana y media en la incubadora, en lo que se va absorbiendo ese pigmentito con la luz especial. A lo mejor ustedes han ido al hospital y han visto bebés que tienen una lucecita moradita o como azulita, y es por eso, porque están absorbiendo la bilirrubina poquito a poquito. Pero pues no es como tal algo tan agresivo para el bebé, solo si ya es una producción exagerada, pues sí puede causar un daño a nivel cerebral, pero habitualmente no sucede así, ¿sale? Pero sí es normal, o sea, en ciertos niños es normal que nazcan de color amarillito, ¿sí? Que es ictericia neonatal. Se los voy a poner. Ictericia neonatal. ¿Sale? No sé si vamos bien hasta aquí o tengan alguna duda o alguna pregunta hasta aquí. O me regreso en algo de hígado, de vesícula, o vamos bien, o de intestino grueso, o todo bien. Todo bien, profe. Todo bien. Ok, peques. A ver, entonces vamos a ver por acá. Y vamos a ver el páncreas. El páncreas básicamente es una glándula, pero el páncreas, ¿cómo les diré? Nosotros tenemos glándulas endocrinas y glándulas exócrinas. Ahorita lo vamos a ver en el siguiente tema. Entonces, las glándulas endocrinas producen sustancias que se quedan
solamente en el torrente sanguíneo o dentro del cuerpo, ¿sí? Las endocrinas. Endo es adentro. Las glándulas exocrinas sacan la sustancia a otro lugar, ¿sí? Otra parte. Entonces, nuestro páncreas es una glándula tanto endocrina como exocrina. Esta glándula es una glándula que está posterior al peritoneo, o sea, no está dentro de esa bolsita. Esta glándula, aquí se los voy a poner, esta glándula mide aproximadamente de 12 a 15 centímetros de largo y 2.5 de espesor. Va a estar detrás, ¿sí?, de la curvatura mayor del estómago, que es esta, ¿sí? Y va a tener diferentes partes, va a tener una cabeza, un cuerpo y una cola, ¿sí? Y va a estar unido al intestino delgado por unos conductos que ahorita vamos a ver. Entonces la cabeza va, no sé quién compartió, pero ¿puedes dejar de compartir, por favor? Listo. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, maestra. Ok. Les decía yo que va a estar la cabeza, el cuerpo y la cola del páncreas. En la cabeza del páncreas va a estar pegada casi al duodeno. Y el cuerpo va a estar en la parte central y la cola va a estar muy cerca de el estómago, ¿sí? Vamos a verlo por aquí, se ve mejor acá. Entonces la cabeza está pegada al duodeno y la cola y el cuerpo están pegados hacia la región del estómago en la curvatura mayor, ¿vale? Ahora, ¿para qué me sirve a mí en la digestión este páncreas? Bueno, va a producir algo que se llaman jugos pancreáticos. Estos jugos pancreáticos van a ser secretados por células exócrinas, ¿sí? Estas células exócrinas van a drenar en un conducto que se llama conducto pancreático, que posteriormente se va a meter o va a unirse a un conducto que se llama conducto colédoco, ¿sí? Entonces ese conducto colédoco va a ingresar al duodeno y bueno, va a drenar jugo pancreático y bilis a la misma vez. Y va a formar una cosa que se llama ampolla, ¿sí? Esta ampolla se llama ampolla de Vater. Entonces la unión del conducto de bilis y conducto pancreático forman una ampolla que se llama ampolla de Vater, ¿sí? Donde drenan tanto bilis como jugo pancreático constantemente. Aquí nuestro páncreas, pues les digo, va a tener una liberación de jugo pancreático de aproximadamente 1,5 litros a 1,200 mililitros. 1.2 a 1.5 litros diariamente de jugo pancreático. ¿Sí? Este jugo va a ser un líquido claro, transparente y que va a contener agua, bicarbonato, enzimas y sales. ¿Esto para qué? Para poder neutralizar la acidez también del ácido clorhídrico que viene del estómago, ¿sí? Tiene un pH alcalino entre 7.1 a 8.2 y pues va a ayudarnos a frenar como tal al ácido clorhídrico que está en esa región para que no vaya a quemar al intestino. También hay enzimas dentro de este jugo pancreático. Estas enzimas
Anótenlas, por favor. ¿Qué es la amilasa? Pancreática. Vamos a tener la lipasa pancreática. Sí. Y como tal, vamos a tener tripsina también. Y quimiotripsina. Las que más ustedes van a escuchar es esa de amilasa y lipasa. Nosotros cuando hay alguien enfermo de la vesícula o de hígado, nosotros pedimos unas pruebas que se llaman pruebas de funcionamiento hepático. Esas pruebas de funcionamiento hepático llevan una parte que se llama, como tal, lleva pues una elevación de estas sustancias. Entonces, cualquier persona que te venga con un dolor abdominal, que puede ser sospechoso de piedras en la vesícula o que pueda tener inflamado el páncreas, que pueda tener algún tipo de cirrosis o que tú quieras ver si hay algo funcionando extraño a nivel pancreático, de vesícula o a nivel de hígado, se piden estas pruebas de funcionamiento hepático. Entonces, entre esas va a venir la amilasa y la lipasa. ¿Sí? Esa amilasa y lipasa pues son enzimas que se van a encargar de degradar. La amilasa se va a encargar de degradar proteínas, ¿sí? Y la lipasa se va a encargar de degradar básicamente pues ácidos grasos, ¿sí? O triglicéridos. Entonces la amilasa se encarga de degradar proteínas, ¿sí? Y la lipasa se encarga de degradar también, aparte de estas estructuras, pues los ácidos grasos. También la amilasa se encarga de degradar almidones, ¿sí? Como azúcares. Entonces nos ayuda a degradar esos almidones en esa región junto con proteínas. Entonces, cuando hay alguna alteración de esta producción enzimática, quiere decir que hay alguna inflamación, una obstrucción o algo está sucediendo en esta región, ¿sí? Entonces, por eso se solicitan estos estudios. Nosotros, como les digo, vamos a ver la parte excretora ahorita, ¿sí? De nuestro páncreas. Ahorita en el siguiente tema me voy a enfocar en la parte endocrina, ¿sí? Que es la que ya revuelve problemas de diabetes y otras cosas. Pero aquí en el tubo digestivo y aparato digestivo, lo que nos ayuda a hacer es degradar grasas, degradar almidones y proteínas con las enzimas que se producen y que se entrelazan con agua, bicarbonato y sales que están dentro del jugo pancreático, ¿sale? Entonces, no sé si vamos bien hasta aquí o me regreso en algo o en lo que no se vaya entendiendo. Todo bien, maestra. Bueno, entonces, vimos ahorita el tubo digestivo y las glándulas anexas, ¿sí? O sea que es hígado, vesícula biliar, páncreas y las glándulas salivales, ¿sí? Entonces recuerden, el tubo es literal el tubo desde la boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y las glándulas accesorias que van a ayudar a la digestión. Recuerden, estómago y duodeno hacen digestión. Yeyuno, ilion e intestino grueso hacen absorción, ¿sí? Boca, faringe y esófago es un paso para que pueda llegar al estómago y degradar los alimentos, ¿sí? De forma eficaz. ¿Qué más puede ser importante de esto? Pues yo creo que sí les abarqué todo. Los procesos que se pueden dar. Les voy a mostrar la relación que tienen todos los órganos entre sí, porque cuando tenemos dolor abdominal, pues bueno,
para saber más o menos qué estructuras. Entonces, si ustedes recuerdan, una de las primeras guerras que les di es las regiones abdominales. Sí, también les voy a enviar el link de la clase. ¿Vale? Aquí, recuerdan, tenemos las regiones abdominales. Son 9 regiones abdominales. Se dividen así para que cuando nosotros exploremos, sepamos qué hay en cada cosa, ¿sí? Entonces, recuerden que está el lado derecho, el lado izquierdo. Nosotros a esto, la parte central le conocemos como flancos derecho e izquierdo, ¿sí? Y aquí se le conoce como mesogastrio. Es la única diferencia de cómo lo conocen en otros lados. Entonces, el hipocondrio derecho va a estar casi a la altura de las últimas costillas, en el reborde costal. Si ustedes se tocan, hay como un bordecito. En este reborde costal va a estar el hígado, la gran parte de su lóbulo derecho, van a estar las glándulas suprarrenales y el riñón. En el flanco derecho vamos a tener una parte del colon ascendente y la parte inferior del riñón. Y en la región ilíaca vamos a tener muchas partes de nuestros órganos de reproducción, ovarios, el apéndice, vamos a tener una porción de íleon también, y los cordones espermáticos derechos en el hombre. En la región de epigastrio vamos a tener el lóbulo izquierdo del hígado. O sea, el hígado es una glándula muy grande. En el mesogastrio o región umbilical, como lo tienen aquí, vamos a tener al colon transverso, que viene así. Vamos a tener una parte del duodeno, la aorta abdominal que pasa en el centro, la vena cava que también pasa en el centro, los ureteros, ¿sí? Páncreas, una porción de su cabeza, duodeno y la pelvis renal, ¿sí? Que es una parte de los riñones que, bueno, van a ocasionar o van a dar lugar a los ureteros. En la región hipogástrica vamos a tener a los ureteros también, vamos a tener el colon sigmoides, su parte ya terminal aquí en el centro, casi unida al recto. Vamos a tener vejiga, útero y vagina en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres próstata y recto en esta parte de hipogastrio. Y en la parte izquierda vamos a tener al vaso, que tiene una función linfática. Vamos a tener al estómago en su porción del fondo del estómago. Vamos a tener al hígado, una pequeña porción del lóbulo izquierdo del hígado. Vamos a tener la cola del páncreas, el riñón izquierdo, una parte. Vamos a tener la glándula suprarrenal y una flexura del colon que va a ir hacia abajo. El flanco izquierdo va a tener a los ureteros también, va a tener colon descendente y la parte inferior del riñón. Y la fosa ilíaca o la región ilíaca va a tener colon sigmoide, va a tener al ovario izquierdo y cordón espermático izquierdo en el hombre. Entonces nosotros aquí nos vamos a guiar y lo van a ver en propedéutica, dependiendo de dónde le duele al paciente, nosotros nos vamos a ir orientando, igual con la percusión y la exploración nos vamos a ir como orientando qué puede ser. ¿Vale? Entonces, de esta situación, pues tienen que irlo analizando, obviamente, conforme vaya pasando